Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio el que tenemos esta mañana de poder alabar y glorificar su nombre. Amén. Espero que estén muy animados. Bueno, muy agradecidos con el Señor. Espero que esta mañana podamos escuchar la voz de Dios claramente en nuestras vidas. Y doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos, de congregarnos. Es un privilegio alabarlo, es un gozo y un deleite también poder recibirles y poder ministrar juntos este tiempo, adorando al Señor, cantando al Señor, pero también pasando tiempo en la Escritura. Amén. Por algunas semanas estaremos hablando acerca de la iglesia, acerca de la identidad, su llamado. Hablaremos de su propósito, de nuestro rol dentro de la iglesia. Vamos a tener en pausa la serie que teníamos en los profetas menores para poder abordar este gran tema que es la Biblia, ¿verdad? Perdón, la iglesia. Nuestro deseo como ancianos es que nosotros podamos meditar y examinar en nuestros corazones si estamos amando y sirviendo a la iglesia con principios bíblicos. Determinar si estamos amando genuinamente a la iglesia del Señor y si estamos sirviendo amorosamente a la iglesia de nuestro Señor. Mi deseo personal es que mover los cimientos culturales acerca de la iglesia, lo que creemos que es, porque culturalmente se mira así. Mi deseo entonces es eliminar todas esas mentiras que han nutrido nuestro propio concepto de iglesia. Es decir, quiero construir junto con ustedes una visión bíblica renovada y fresca de lo que es la iglesia y su importancia y su rol y qué hago yo dentro de esa iglesia. Amén. Generalmente hemos visto, o quizás nosotros hemos tenido esta percepción en algún momento de nuestra vida, de pensar de que la iglesia es un club o un tipo de club social donde puedo unirme, del cual puedo ser parte, ¿no? Pero pienso en la iglesia más como un lugar donde debo ser servido, donde la gente tiene que servirme a mí. Llego a escuchar la prédica, entonces llego a escuchar alabanza, entonces estoy allí para que me sirvan. Quizás lo vemos más como somos clientes de esta iglesia. Quizás esa no sea tu percepción ahorita, pero en algún momento quizás actuamos así, de que la iglesia es un lugar donde debo ser servido. Quizás hemos tenido la iglesia como el lugar que yo agrego a mi semana. Es su actividad dominical, familiar, que yo agrego a mi semana, que yo agrego a mis actividades, que yo agrego a mi agenda. Posiblemente hemos estado en esta posición cuando surge algo y relego la iglesia porque surgió algo el domingo, como una visita de un familiar, y es más importante servir a mi familiar que ir a la iglesia, o surgió algo en el trabajo y no puedo decir no voy a ir el domingo porque es el día del Señor. Entonces la iglesia simplemente es un agregado a mi rutina, a mi actividad, simplemente es un agregado. Quizás hemos tenido esta cosmovisión o perspectiva. Quizás hemos tenido la iglesia como una perspectiva más de un edificio, ¿no? Una estructura de la cual me beneficio. Y hay sistemas religiosos donde pues el único fin de la iglesia es tener contactos, ¿no? A ver cuántos contactos puedo tener en esta iglesia que sean provechosos para mí. Quizás tú no tengas esta idea, quizás tengas otro tipo de perspectiva, pero de algo que tenemos que estar claros es que todos nosotros necesitamos renovar nuestra mente, ¿no? Puede ser que de lo que mencioné hasta el momento no es algo que diga personalmente nunca he visto así la iglesia, y qué bueno. Pero quizás necesitamos renovar nuestra mente, y esa es mi misión hoy, a la luz de las Escrituras, poder renovar nuestra mente,
poder cuestionar nuestra perspectiva sobre lo que creo de la iglesia, por qué estoy aquí, por qué Dios me trajo a esta iglesia, por qué sirvo en esta iglesia o por qué debería servir en esta iglesia. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿la percepción que tengo hoy de la iglesia bíblica correctamente? ¿Es la percepción que tengo hoy de la iglesia algo bíblico, es correcto, hace juego con la Escritura? Quizás tengamos ideas distintas sobre qué es la iglesia. Puede ser que tengas una perspectiva o una cosmovisión distinta de lo que es la iglesia, pero debemos preguntarnos: ¿esta percepción mía, esta cosmovisión mía, esta idea mía o lo que creo yo de la iglesia hace juego con la Escritura? Y vamos a, antes de continuar, pensar en esto, ¿no? Si mi idea de la iglesia hace juego con la Escritura. Oremos. Señor, gracias te damos por el privilegio de reunirnos, Señor. Una vez más, Señor, somos partícipes de tu gracia y tu misericordia, de tu bondad a nuestra vida, Señor. Asumimos con mucha facilidad muchas cosas, Señor, y esta idea de reunirnos dominicalmente, Señor, puede ser algo de rutina, Señor. Ya está en nuestra agenda, en nuestro calendario, ya no lo pensamos, ya no lo meditamos, ya no lo saboreamos, Señor, por lo que es tu día, Señor, donde todo tiene que girar en torno a tú, y de hecho toda la vida debe serlo así, pero hoy es el día, Señor, que hemos dedicado, Señor, del resto de tantas actividades en las que estamos involucrados, Señor, socialmente, Señor, relacionalmente, laboralmente, Señor, vocacionalmente, Señor. Hemos decidido, Señor, hoy, Señor, poner este día como el centro que dirige todas las demás actividades, Señor. Y mi anhelo y mi deseo es poder, Dios, escuchar tu voz, Señor, obedecer tu voz, Señor, y vivir, Señor, a la luz de tu Escritura. Ayúdenos, Señor, a entender el rol tan importante que tiene la iglesia, Señor. Quizás hoy tenemos una percepción no tan bíblica, Señor, sobre la congregación, sobre la iglesia de Dios. Quizás tenemos una percepción más allegada a tu Escritura, Señor, pero ayúdenos, Señor, a poder tener una percepción bíblica correcta, clara, sobre lo que es la iglesia y qué rol tengo en ella. Gracias, Dios, por el privilegio de tocar estos temas, Señor, para la gloria de tu nombre, orando, Señor, y pidiéndote, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas esta mañana. Amén. Entonces, la forma en cómo me comporto dentro de la congregación determina mucho de lo que creo de que es la iglesia. La forma en cómo actúo normalmente, naturalmente dentro de la congregación, eso me ayuda a entender lo que yo realmente creo que es la iglesia. Déjame darte un par de ejemplos de esto y tú puedes tener o decirme que tienes un alto concepto de la iglesia, pero al mismo tiempo puedes tener muchos años en la iglesia, y me refiero a la iglesia local, ¿no? Y no servir en ella. Entonces, tu actitud dice mucho de lo que tú crees de la iglesia. Tu concepto puede ser muy bíblico, muy centrado, muy cristológico, muy centrado en Dios, muy guiado por el Espíritu. Puedes tener esa idea de Dios, pero puedes estar en la iglesia, venir a la iglesia y por años y por años y por años y no interesarte en servir. Entonces, tu concepto de la iglesia realmente no está correcto. Dice mucho de lo que crees de la iglesia. Bueno, si tu idea de iglesia o escoger esta iglesia o quedarte en esta iglesia es determinado por los ministerios que tiene esta iglesia, tienes un concepto errado de qué significa ser iglesia. Si la música me gusta, me quedo, ¿sí? Si las prédicas me gustan, me quedo. No, la pregunta no es si es bíblico o si las prédicas son bíblicas, sino si me cae bien el pastor, si el pastor se viste bien, si el pastor habla bien, si el pastor es simpático, me quedo en la iglesia. Ponemos parámetros bastante tontos, ¿no? A veces, de decir si la iglesia es cómoda, me quedo. Si la iglesia tiene servicio de niños para que mis niños no me estén molestando durante el servicio, me quedo. Y cosas así. Si la música me gusta, si soy bien recibido, si la gente me saluda, y debemos saludar a la gente, ¿no? Pero a veces la gente viene buscando eso, ¿no? De cosas externas, adicionales, y no centrándose en lo que realmente importa. Si tiene servicios de niños, me quedo.
Quizás has tenido experiencias en otras iglesias y empiezas entonces a hacer un proceso de comparación. Aquella iglesia tenía esto, esta iglesia no tiene esto. Aquella iglesia hacía esto, esta iglesia no hace esto. Y empezamos otra vez a querer tomar una decisión de ser parte de un lugar, porque ahí es donde yo me siento servido, me siento cómodo, y usamos la palabra, me siento amado, pero realmente lo que estás es cómodo, porque simplemente todo lo que a ti te gusta lo encuentras ahí. Entonces ya viste la iglesia no como lo que es la iglesia, sino como un club social donde puedes ser servido. Quizás hay muchas cosas malas en Petra, y lo digo personalmente y como pastor de esta iglesia, las hay. Pero eso nunca debería ser como el parámetro por el cual debes medir una iglesia. Hay muchas veces que pensamos que, bueno, esta iglesia no merece que yo sirva. Ya tiene suficiente gente sirviendo, ¿por qué necesita alguien más? O realmente no me interesa servir en el parqueo, no me interesa servir en Petra Kids, no me interesa servir en niños. No tengo niños, no tengo experiencia con niños, no me interesa servir en niños, me interesaría más, algo más llamativo como, bueno, me gustaría predicar. ¿Qué tal esta percepción equivocada que cuando ya eres miembro, pasas el proceso de membresía de nuestra iglesia, te haces parte de la iglesia, pero tu lenguaje dice, es que ustedes creen esto, es que ustedes hacen esto? Y digo yo, hay una dicotomía ahí, porque te haces miembro de la iglesia, tu vocabulario de decir nosotros, pero dices ustedes. Ese simple comentario te dice mucho de lo que tú crees de la iglesia. ¿Sí? Quizás no has pensado en esto y eso es, pues, gracias a Dios, pero si estás luchando con eso, quiero animarte a crecer en el conocimiento correcto de la iglesia. Déjame hacer otra afirmación antes de leer el texto principal. Ya sé que no he llegado ahí. ¿Me conocen? Vamos a leer la Biblia. Podrías decir sin problema, amo mi iglesia local. Podrías decirlo sin problema, amo mi iglesia local. Si no puedes decirlo de corazón, si no puedes sacar eso de tu corazón, decir, amo esta iglesia, amo el lugar donde Dios me trajo. Si no puedes decirlo es porque quizás piensas de que hay muchas fallas en esta iglesia. O quizás piensas que hay muchas cosas que tienen que ser corregidas. Pero es sencillamente porque tu percepción de qué es la iglesia no está clara aún. ¿Sí? Déjame hacerte 2 preguntas para ponernos a pensar y meditar. Sé que van a ser un poco chocantes estas preguntas, quizás primero la primera de las preguntas, pero son necesarias para entender la importancia de una iglesia local. Primera pregunta, si pudieras eliminar a un miembro de tu familia nuclear, ¿a quién eliminarías? Ok, familia nuclear, mamá, papá, hijos. ¿A quién eliminarías? Dice, jaja, cálmate, ya te estás metiendo con la familia. O sea, no podríamos hacer eso. Y espero que ninguno de ustedes diga, no, pastor, eso sería como, yo no podría hacer eso. Ok, extengamos el anillo de familia y hagámoslos con la familia nuclear más cercana. Si eres hijo, por supuesto, todos de ustedes son hijos. ¿Qué pasa con su mamá, su papá, sus hermanos y sus tíos? ¿A quién de ellos eliminarías? Sé que habrá uno que diga, bueno, hay un tío ahí que se lo ganó, pero sería igual difícil, ¿no? Sería igual difícil. ¿Por qué? Es tu familia. Sea como sean, es tu familia. Te pregunto, ¿por qué es más fácil eliminar la iglesia siempre? Porque no la ves como familia. Hay una percepción pero muy truncada acerca de lo que la iglesia es. Segunda pregunta, si tuvieras que renunciar a uno de tus sentidos, ¿a cuál renunciarías? ¿Cuál eliges? De todos tus sentidos, ¿cuál eliges? ¿Cuál dices, este no es tan importante para mi vida diaria? Pero ¿qué pasaría si de tu elección, cómo cambiaría tu vida con esa elección? ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué nos es difícil hacer esto? Porque pensamos en nosotros, ¿no? Pero ¿por qué es más fácil para nosotros ausentarnos de la iglesia domingo tras domingo?
porque es más fácil para nosotros ausentarnos de nuestros grupos pequeños, porque no hemos visto a la iglesia como ese cuerpo que necesito, como esos sentidos que necesito. El apóstol Pablo lo dijo en su carta, somos un cuerpo y todos nos necesitamos, unos a otros. Déjame mostrarte una foto. ¿Qué ves ahí? Ok, miramos ovejas, miramos posiblemente lo que es un pastor. Y piensa en eso, ¿qué estás viendo en esa foto? ¿Qué visualizas? Medita, critícalo en el sentido de analizarlo, ¿no? En Juan 10, mientras miramos esta imagen, es una excelente ilustración para nosotros como iglesia. Juan 10 habla sobre el buen pastor. Ese buen pastor dice que da la vida por sus ovejas. Pero piensa en esto. Si el buen pastor, que dice Juan también, que él llama y sus ovejas escuchan su voz y obedecen a su llamado, si el buen pastor, que todos nosotros somos sus ovejas, yo diría que en una ilustración como esta, Jesús es el buen pastor y los pastores o los que sirven en el ministerio son los perros, ovejeros, y los demás miembros somos ovejas, ¿sí? En ese sentido, estamos ahí para cuidar, pero hay un buen pastor al que seguimos. Entonces, si el buen pastor te llama y tú eres un hijo de Dios, te acercas al buen pastor. Pero ¿qué pasa con los demás que están escuchando la voz de Dios? También van ¿a qué? A acercarse. Y en la medida que estas ovejas se acercan, ¿qué pasa? Se acercan al pastor, se acercan unas a otras. Y para mí ahí está la definición de lo que la iglesia es. Es decir, el buen pastor llama a sus ovejas, estas inevitablemente escucharán la voz del buen pastor, responderán al llamado del buen pastor y mientras avanzan hacia el buen pastor, se irán acercando unas a otras. Es inevitable que esto ocurra, porque están escuchando al buen pastor, están siguiendo al buen pastor y mientras avanzan, se acercan unas a otras en el camino. Entonces, en la medida que tú te acercas a Cristo, en esa misma proporción te acercas a otros creyentes. No estás caminando solo. Entonces, de Juan 10 saco esta definición de qué es iglesia. Es el ejercicio piadoso de acercarnos a Cristo, por supuesto, por medio de Cristo y en Cristo. Y acercarnos unos a otros mientras avanzamos en nuestro caminar y nuestra meta, la cual es glorificar a Dios. Eso es iglesia. No son la estructura, no es el nombre. La iglesia somos nosotros, unos y otros, caminando, acercándonos al Señor. Y mientras nos acercamos al Señor, nos acercamos unos a otros. Mediten esto por un momento. Piensen esto en un momento. No existe un cristianismo individual. Por supuesto, no estoy hablando de las salvaciones colectivas. Estoy hablando de que no existe un cristianismo sin otros cristianos. No puedes simplemente venir a la iglesia, alimentarte en la iglesia y sobrevivir solo. Necesitamos unos a otros. Ese ejercicio piadoso de acercarnos a Cristo, por Cristo y en Cristo, también nos acerca a otros creyentes caminando hacia la meta gloriosa, la cual es Cristo. Glorificar a Dios con nuestra vida. Piensa en eso por un momento mientras te leo el texto principal de esta mañana. Quiero invitarte mientras meditas en que si tú estás en esta iglesia, estás en el trayecto de acercarte a Cristo, ser la imagen de Cristo, crecer a la estatura de Cristo, caminar en los caminos de Cristo, significa que si estás caminando en esa dirección, también hay otros caminando a tu lado. Y entre más nos acercamos, me encanta unir estas dos ilustraciones, Juan 10 llamándonos a nosotros como ovejas, pero también que la Escritura dice que el camino es angosto. Entre más angosto es el camino, más nos acercamos unos a otros.
Solo imagínate todos nosotros si fuéramos ovejas y tenemos que pasar por un reducido espacio y el pastor nos está llamando y vamos desesperadamente escuchando su voz y corremos hacia Él, empezamos a unirnos más. Esa es mi idea, o al menos lo que yo extraigo de Juan 10 de lo que es la iglesia. Efesios 5:25, quizás no es el texto que usualmente tomaríamos para hablar sobre la iglesia, pero habla de la iglesia, porque generalmente usamos este texto para hablar sobre el matrimonio y la importancia del matrimonio. Veamos Efesios 5:25. Efesios 5:25. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo. Impresionante, ¿no? Eso es todo el texto. Y no voy a hablar sobre el matrimonio, no en esta ocasión. Voy a hablar sobre la iglesia. Pero nota qué impresionantes afirmaciones está diciendo el apóstol Pablo acerca de Cristo. Esta misma afirmación la encuentras en Juan 10, que Él ha dado su vida por sus ovejas. Pero mira lo que dice: Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Impresionante. Realmente este texto, mientras meditaba, cautivó mucho mi corazón. Habla sobre el valor tan grande que Cristo tiene por la iglesia. Aquí hay varias cosas importantes, pero déjame enfatizar dos. Número 1, hermanos, es un enorme privilegio pertenecer a la iglesia de Cristo. Es un enorme privilegio. Quizás esa falta de deseo y anhelo de servir es porque no ves la iglesia como un enorme privilegio. Cristo mismo dio su preciosa vida en santidad. Dio su preciosa sangre para comprarnos, redimirnos, salvarnos, hacernos su familia. Qué gran privilegio ser llamado hijos de Dios y pertenecer a su familia. Quizás todo ese montón de cosas extrañas que creemos acerca de la iglesia, mentiras que creemos acerca de la iglesia, falsas percepciones acerca de la iglesia, es porque no hemos entendido el enorme privilegio que tenemos de pertenecer a Cristo. Es porque no meditamos cómo llegamos a ser parte de la iglesia. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero ustedes son, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Imagínate entender la profundidad de este texto, cuánto valor te da como creyente, como individuo. Nos preocupamos por nuestra apariencia, nos preocupamos por cómo nos ven los demás. Esa es una mentira nicaragüense cultural de que tenemos que aparentar para que las personas nos acepten. Eso lo ves en todos lados en este país. No puedo hablar por el resto de Centroamérica, posiblemente lo mismo. Pero yo vivo aquí y la gente te trata como te ve. Tenemos ese dicho: como te tratan te ven. Y nos creemos esa mentira. Y nos llevan más mentiras de que tengo que endeudarme para poder aparentar de que tengo cosas, para que las personas me acepten. Porque no hemos entendido el privilegio que tenemos de formar parte de la familia del Señor. Son, dice, linaje escogido por Dios, por supuesto. Dios te ha escogido. Un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Le perteneces al Señor. Y la Escritura también nos dice que nos pertenecemos unos a otros. Y hablaré de eso en las siguientes prédicas, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Poderoso, ¿no? ¿Has pensado en eso? Medítalo. Siento que lo estás pasando demasiado rápido. Eres posesión de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Hemos sido comprados con precio de sangre.
Es un privilegio ser parte de la iglesia del Señor. Es un privilegio. Quizás nuestras distorsiones en la mente nos hagan pensar si es un privilegio, pero para ustedes tenerme a mí en esta iglesia. Porque pensamos en nuestros dotes, en nuestras capacidades, en nuestras posesiones. Es un privilegio para ustedes, hermanos, tenerme a mí como pastor. Pensamos en nosotros, pero no, todos de nosotros somos privilegiados porque fuimos comprados con precio de sangre. Y es un privilegio poder servirles. Gracias, hermano. Es un privilegio, pero no por lo que yo puedo aportar y no por lo que yo puedo darles a ustedes como mi valor personal, sino por lo que soy en Cristo Jesús. El privilegio es mi identidad en Cristo. Es un privilegio, hermanos. ¿Por qué nos cuesta servir en el parqueo? ¿Por qué nos cuesta servir cuando nos invitan a limpiar la iglesia? Porque tenemos una distorsión. No hemos pensado de que servir al Señor es un privilegio. No importa donde Dios me ponga, es un privilegio. Que no merezco, que no gané. No se trata sobre lo que sé, o mi intelecto, o mi capacidad, o mi experiencia. Se trata sobre la gloria del Señor, y si Dios quiere usarme a mí con mi intelecto y mis capacidades limpiando un inodoro, gloria a Dios, porque Él merece todo. Cristo murió por la iglesia. Cristo amó la iglesia de tal forma que murió por ella. Es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio, pastor? Todavía me cuesta entender eso. Entonces medite en el costo y el beneficio de ser parte de una iglesia. Porque esto no es un club social donde dices voy a aportar $1,000 para la membresía de Petra. Bueno, no es así. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro y la plata. ¿Por qué es un privilegio? Ahí lo dice el apóstol Pedro. Sino que con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo Jesús nos convierte a nosotros en familia, en hermanos. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios y por ende son parte de su familia. Son parte de una iglesia universal, pero también son parte de una iglesia local. Amo esta iglesia no por lo que representa como valor para mí, sino por lo que soy en Cristo Jesús y por lo que son ustedes en Cristo. Es un privilegio poder caminar hacia mi Señor con creyentes que aman al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Es un privilegio. Por medio de Él son creyentes en Dios. Analiza entonces el costo de ser miembro de la iglesia. Tú no puedes pagar eso. Yo no puedo pagar eso. Ninguno de nosotros. Juntémonos todo lo que tenemos y sigue siendo insuficiente para pagar el ingreso a la familia de Dios, porque costó sangre y la sangre de Cristo. Y amó tanto a la iglesia, dice, que entregó su vida por su iglesia. Todo desprecio al cuerpo de Cristo es un desprecio a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo desprecio a servir a otro creyente es un desprecio a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tú no estás despreciando a los pastores de esta iglesia, a los ancianos de esta iglesia, a los diáconos de esta iglesia, a los servidores de esta iglesia. Tú estás despreciando a Cristo. Porque es un privilegio, hermanos. Déjame hacerlo un poco más. Hacer un ejemplo de esto. ¿Por qué sigo diciendo que es un privilegio? Ustedes conocen el Club Terraza, ¿sí? ¿Lo ubican? Es un club fancy de gente muy rica aquí.
Estoy seguro que si tú tuvieras membresía ahí, en el Club Terraza, nos tendrías aburridos de tus posts en Facebook. Aquí, normal, tomándome una piñita colada en el Club Terraza, para Facebook. Aquí jugando tenis, en el Club Terraza. Y no está mal, ¿sí? Pero piensa, si algo tan vano, terrenal, ordinario como el Club Terraza, lo puedo postear con tanto orgullo, ¿por qué no puedo decir aquí con la familia del Señor? ¿Por qué no me llena de orgullo decir que pertenezco a la iglesia de Cristo? Porque no miro como un privilegio. Pienso que Cristo es el privilegiado por tenerme en sus filas. Ya seguro tendría lleno Facebook, Twitter, Instagram. Incluso si tuviera existiera Hi-Fi, ahí pusieras aquí en el Club Terraza. Pero la iglesia, en categoría, en calidad, es superior a cualquier club de esta tierra. Voy a decirte algo que quizás puede que sí estés de acuerdo y puede que no. Pero no existe, escucha muy bien, no existe reunión más importante en esta tierra que esta. No existe. Y pueden haber reuniones hoy, domingo en la mañana, de personas muy poderosas en el mundo. Presidentes, políticos, organismos con mucho dinero, con mucho poder y mucha influencia. Pero no existe reunión más importante que esta. Es un privilegio, hermanos. Pero ¿por qué tenemos esa tendencia a valorar las cosas temporales más que las eternas? Una distorsión de quién es Dios y quiénes somos en Él. ¿Por qué tenemos una visión tan baja de lo que la iglesia es? ¿Por qué tenemos una visión tan baja de qué implica ser miembro de la iglesia del Señor? Una vez más, regresando a Efesios 5, 25, la parte central de este texto dice Cristo. Cristo amó la iglesia. Amó a la iglesia y se dio a Él mismo por ella. Es un privilegio pertenecer a esa iglesia, a la cual Cristo derramó su sangre y tomó para sí. Pero no solo es un privilegio, es una responsabilidad. Es una enorme responsabilidad pertenecer a la familia de Cristo. Es una responsabilidad, hermano, la que tenemos de ser parte de esta iglesia. De ser parte de una iglesia local, entonces, no es una opción. No es algo que agrego al final o al inicio de mi semana. No es algo que agrego por si no tengo algo más que hacer los domingos. No es simplemente para llenar la rutina familiar. Ustedes han escuchado este dicho, yo no me salgo de X iglesia porque es la iglesia donde va mi familia. Es su rutina familiar, es algo cultural, pero no es parte de ella. No la ve como un privilegio, no la ve como una responsabilidad, simplemente la ve como un agregado cultural. Es una responsabilidad. Es decir, como si eres cristiano, jamás verás a la iglesia como una actividad dominical. Serás la iglesia. Por eso el título de esta prédica y esta serie, somos su iglesia. Piensa nuevamente en Efesios 5:25, Cristo dio su vida por la iglesia. Esto nos enseña de lo importante que es para Cristo la iglesia. ¿Quién daría su vida por algo que no es importante? Pregunto. ¿Quién daría su vida por algo que no tiene valor? Es ridículo, ¿no? Eso nos enseña la importancia tan central para Cristo, que es la iglesia. Dio su vida por la iglesia. Es tan central la importancia. Es tan importante que Cristo ve a la iglesia como objeto de su amor, como objeto de su sacrificio, como objeto de su sangre preciosa. Vale la pena. Lo ve como algo precioso y valioso. ¿Por qué yo tengo la tendencia
a desvalorizar algo que Dios ha puesto con mucho amor. Dar su vida por la iglesia. Ok, si es tan importante para Cristo, ¿qué nos enseña a nosotros como discípulos? ¿Debería ser importante para nosotros? ¿La iglesia debería ser importante para nosotros? Si es tan importante para Cristo, la pregunta es, ¿debería la iglesia ser importante para nosotros? ¿Debería la iglesia del Señor importarme a mí? ¿Debería amarla como Cristo amó a la iglesia? ¿Debería servirla como Cristo sirvió a la iglesia? No sé si ustedes recuerdan, pero Cristo camino a la cruz fue traicionado por sus propios discípulos, los fundadores de la iglesia, los que serían el fundamento de la iglesia en los próximos años, y dio su vida por ellos. No está hablando de que dio su vida por aquellos perfectos que no fallarían. Está recalcándonos que aún con los errores, con el pecado y la maldad y la traición y el abandono de sus propios discípulos, de la negación de Pedro, del abandono de sus demás discípulos, de la traición de Judas, dio su vida por la iglesia. Sabiendo tu pecado, dio la vida por la iglesia. ¿No debería entonces tu maestro enseñarte cómo amar a la iglesia? ¿Cómo servir a la iglesia? Si realmente amas al Señor, amarás la iglesia del Señor. Anhelarás ser parte de ella. Desearás servirla. Porque amas al Señor. Estarías dispuesto a dar todo por la iglesia, por cada uno de sus miembros, no solamente por algunos escogidos que son los que te caen bien, son mis amigos. Darías tu vida por la iglesia de Cristo. Mira el principio aquí, la labor de la iglesia, el ministerio en la iglesia, la vida, la comunión en la iglesia se vuelve central. Si es tan importante para Cristo, debe ser importante para el creyente. Se vuelve central. Mira lo que pasa. Pensemos en la iglesia, pensemos en nuestra vida. Todos de nosotros tenemos actividades. De lunes a viernes, quizás sábado, trabajamos. Hay un círculo, laboral, vocacional. Tenemos actividades, nos gusta salir a hacer deporte ciertos días. Algunos sí, algunos no. Algunos tienen otro tipo de hobbies, otro tipo de distracciones. Y empezamos a llenar nuestra vida de círculos. ¿Y a cuál le damos más importancia? Generalmente no le damos la importancia a la iglesia, y ahí está nuestro error, porque no hemos visto la iglesia por lo que es. Es central. Si tú quieres ser un cristiano bíblico, centrado en las Escrituras, centrados en Dios, cristocéntrico, lleno del Espíritu Santo, pondrás a la iglesia en el centro de todo. ¿Por qué? Porque es llegar a ese punto de poner a la iglesia en el centro de todo. No es idolatría a la iglesia, no es idolatría a los pastores. Viene del hecho de que Cristo amó su iglesia y amo al Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Amaré lo que el Señor ama. ¿Hasta qué punto somos de esos cristianos que han puesto su centralidad en Cristo y en las cosas que Cristo ama? ¿Hasta qué punto somos de ese tipo de creyentes? ¿Somos cristianos iglesiocéntricos? Queridos hermanos, la iglesia no es una actividad de los domingos. No es una actividad que agrego en mi semana. No es una actividad social. No es mi actividad religiosa familiar. No es la salida de la semana. No es lo que hago cuando no tengo nada más que hacer. No, la iglesia es lo que somos. La iglesia es central para tu vida práctica. Déjame aclarar esto. No ignoro que tienes vida social. No ignoro que tienes trabajo. No ignoro que tienes familia. No lo ignoro. Pero la vida en la iglesia es tan central porque de esta esfera está fluyendo lo demás cosas.
Los puritanos solían pasar tiempo en la iglesia. Si tenían que caminar 2 horas hasta llegar a la iglesia donde se predicaba el evangelio, caminaban 2 horas. Y si tenían que esperar 2 horas que dilatara el servicio, se quedaban ahí porque era tan central para su vida, nutría su ser. Porque la iglesia, al ser cristocéntrica y la familia centrada en el Señor, se vuelve algo tan importante y tan vital para mi vida. No es el agregado semanal. Empiezo a ver la iglesia como mi familia. No solamente con personas que tienen algo en común, es mi familia. Son mis hermanos en Cristo. Son mis hermanas en Cristo. Déjame tratar de explicar esto con 2 textos. El punto es que debo alinear mis anhelos y deseos con los anhelos y deseos del Señor. Mira, en Mateo 12, 46 al 50, dice así: mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo: miren, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Piensa en eso. O sea, no lo tomes aislado, está hablando de la iglesia, de creyentes redimidos. Esos son tus hermanos. No está diciendo que hagas a un lado a tu familia extendida, está hablando de prioridad. Y hay otra prioridad que Jesús dijo en Mateo, Mateo 10:37. Dice así: el que ama al padre y a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Está hablando de prioridades. Hermanos, yo te pregunto, ¿será que la iglesia para Cristo es una prioridad? ¿Su esposa? Piensen por un momento los que están casados. Si alguien desprecia a tu esposa, si alguien hace un gesto, desprecia a tu esposa, ¿eso no te enojaría con la persona? ¿Por qué piensas que eso es distinto con la iglesia de Cristo? Despreciar su iglesia, su amada esposa. Si para nosotros que somos humanos, eso es de indignación, y no permitiríamos esa falta de respeto en nuestras casas, ¿por qué piensas que Jesús sí permitiría una falta de respeto en contra de su esposa y en su casa? Porque no hemos visto la iglesia por lo que es un privilegio y una gran responsabilidad. Permite terminar con un par de textos más. Mateo 16, verso 18. Puede que te sorprenda lo siguiente, pero en los evangelios, los 4 de ellos, solo hay 2 menciones de la palabra iglesia. En Mateo 16 es una de ellas. Y en ambas posiciones es Cristo el que está hablando. Pero en Mateo 16, 18 dice así, aquí hay muchas implicaciones poderosas, pero mira lo que dice el texto. Cristo es el constructor de su iglesia. Cristo es el constructor principal. Es un privilegio y una responsabilidad, porque dentro de esa iglesia local a la que perteneces, Cristo, que es el constructor, tú has sido llamado a ser siervo de Cristo. Es decir, presten atención a esto, Cristo es el jefe en esta iglesia. Cristo es supremo en esta iglesia.
Cristo es preeminente en esta iglesia. Cristo es el constructor de esta iglesia. Mira a las personas que están a tu lado. Si tienes chance de ver, si no, mira la de atrás. Cristo está construyendo su iglesia. Nota esto, no dice la iglesia de ustedes, es su iglesia, le pertenece a Él. No te pertenece a ti, no le pertenece a los ancianos, no le pertenece a los pastores, le pertenece a Cristo. Todo desprecio a la iglesia de Cristo es un desprecio a Cristo mismo. No desprecias a los líderes de esta iglesia. Cristo es el constructor de la iglesia. No tú, no yo, nadie más. Cristo es quien está a cargo. Él es el constructor. Tú y yo tenemos el enorme privilegio de servir al Señor en esa construcción, de ser siervos de Cristo. Piensa en lo siguiente conmigo por un momento, ya vamos a terminar. ¿De qué manera estás sirviendo al Señor en esa iglesia donde Cristo es el constructor? ¿Cómo estás sirviendo a los demás donde Cristo es el constructor? Y si Cristo es el constructor y nos llamó a ser sus siervos, significa que no puedes ser observador en la iglesia. Has sido llamado a ser un siervo fiel de unos a otros. Cuando tú no lo haces, tú le dices a Cristo, no respeto tu posición y no me interesan tus órdenes. Eso es lo que estás diciendo, porque Él es el jefe. Y Él está en la obra de edificar su iglesia y nos ha llamado a nosotros a ser siervos juntamente, unos con otros, para edificarnos mutuamente. Estás en el negocio de edificar la iglesia juntamente con otros, por medio de Cristo y en Cristo, porque Él es el jefe. Cuando tú no lo haces, tú le estás diciendo a Dios, no me interesa la posición, no me interesa tu sacrificio, no me interesa tu sangre, no me interesa nadie más. Aquí la persona más importante soy yo. Si no comprendo de corazón a la iglesia, es porque no entiendo que Cristo es mi superior. No estoy bajo su dirección. Eso significa que no estoy bajo su dirección. No quiero saber nada de Cristo. Es decir, que si no estás bajo las órdenes de Cristo como tu superior, estás en contra de la iglesia. Entonces, toda crítica a la iglesia local, a la iglesia universal, es una crítica a Cristo. Porque ¿quién es el constructor de esta iglesia? ¿Quién? Cristo. Tú no me criticas a mí, no criticas a los ancianos. Tú criticas a Cristo. Menosprecias el trabajo de Cristo en la obra de otro creyente cuando te pones como alguien superior a alguien más. Es decir, Cristo ha trabajado mejor en mí porque soy mejor material que otro creyente. Lo cierto es que Cristo es quien construye esta iglesia. Y tú has sido llamado a participar en esa construcción. Lucas 17:10 nos dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha, que dice, ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho, porque Cristo es el constructor. Ahora no estoy diciendo que esta iglesia es perfecta. Estamos lejos de serlo. Pero afirmo sin temor de que esta es la iglesia de Cristo. Quiero concluir con esto. Es decir, si hemos entendido los textos de que Cristo amó su iglesia, si hemos entendido el privilegio que tenemos de ser parte de la iglesia local, si hemos entendido la responsabilidad que tenemos unos a otros, significa que no tendríamos problemas de decir, amo mi iglesia, me encanta mi iglesia. No es una afirmación ególatra, no es una afirmación narcisista, es una afirmación de entendimiento del carácter de Dios, porque no es tu iglesia, es su iglesia.
¿Por qué puedo decir eso sin temor? Porque Dios me escogió para ser parte de esta iglesia local. Me escogió para hacerme crecer juntamente con ustedes. Y los escogió a ustedes para hacernos crecer juntos. Nos escogió para madurar en la fe juntos. Nos escogió para caminar en pos de Él juntos. Nos escogió para trabajar en nuestras vidas aquí juntos. Para moldear mi corazón como papá, como hermano, como creyente, como esposo, juntos. Porque Dios va a usar esta iglesia y a cada uno de sus integrantes que ha nacido de nuevo y que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor para mi bien espiritual también. Dios te usará a ti para bendecir mi vida. Y Dios usará mi vida para bendecir la tuya. Mientras caminamos en pos de aquel que nos llamó. Por eso puedo decir, amo mi iglesia. Pero si tú no puedes afirmar, amo mi iglesia y no hay otra iglesia en el mundo en la que quisiera estar, entonces no te unas, no lo hagas, porque aún no has entendido qué significa la iglesia. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Tú tienes esa responsabilidad. Y en las próximas semanas vamos a ver cuál es esa responsabilidad. Tienes la responsabilidad de servir unos a otros, de ser sal y luz en esta tierra. Hay mucho trabajo por hacer. Es su privilegio y tu responsabilidad ser parte de la iglesia. Un cristiano comprometido aprende a amar a su Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y aprende a amar la iglesia donde Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque Cristo amó la iglesia. ¿Amas y sirves a la iglesia por la que Cristo se entregó? ¿Amarás y servirás a la iglesia siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Anhelas ese privilegio y esa responsabilidad de servir, amar a la iglesia como Cristo amó a la iglesia? 1 Corintios 3:10 dice así: pues en verdad, 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. ¿Cómo lo estás haciendo? Cristo es el constructor. ¿Estás siguiendo la dirección del constructor? ¿Estás edificando tu vida sobre el fundamento? Y no estás edificando solo, porque no estás en una isla. Estás junto con otros. ¿Amas y sirves a la iglesia por lo que Cristo hizo por ella? ¿Amas y sirves a la iglesia a la cual Cristo entregó su vida? ¿Amarás y servirás a la iglesia siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Anhelas ese privilegio y esa responsabilidad? Cuando haces eso es porque tú dices, somos su iglesia. Oremos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Por ayudarnos a entender, Señor, lo privilegiado que somos de pertenecer a tu familia. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios. Oro, Señor, por todos de nosotros, creyentes, que hemos puesto nuestra esperanza en ti de poder ver la iglesia por lo que es. Me siento agradecido, Señor, por la iglesia a la que tú me has llamado a servir, porque he puesto mi mirada en ti, Señor, el constructor de esta iglesia. Señor, si pongo mi mirada en la gente, en los hombres, mujeres, esposos, familias, quizás termine decepcionado, Señor. Pero Dios, pongo mi mirada en el constructor que ha iniciado y terminará lo que ha empezado a hacer en cada uno de ellos como creyentes. Señor, como pastor, Señor, de esta iglesia, como uno de los pastores de esta iglesia, enséñame a amar la iglesia como tú la amas, Señor. Y no solo por mi posición, Señor,
sino también por quien soy en ti, un hijo de Dios, parte de esta familia, comprada con sangre preciosa. Señor, líbrame, Señor, de pecar en contra de ti, rechazando, Señor, la iglesia que has provisto para mí, para crecer juntamente, Señor. Que quitemos nuestra mirada de la naturaleza humana, el título humano, Señor, las posesiones terrenales, pero miremos quiénes somos a la luz del Evangelio. Somos tu posesión preciosa, por la cual tú diste tu vida. ¿Por qué no puedo servir a mis hermanos? ¿Por qué no puedo amarlos como tú amas la iglesia, Señor? ¿Por qué no puedo ser más generoso, Señor? Unos con otros. ¿Por qué me es tan fácil, Señor, para mí despreciar el grupo pequeño? O no llegar un domingo y estar inamovible, Señor, sin preguntar cómo están mis hermanos. No he entendido el valor tan grande, inmedible para mí humanamente, del precio precioso, tan grande y valioso de la iglesia de Cristo. Ayúdenos, Señor, a entender con claridad quiénes somos la iglesia y cómo debemos amarla y servirla. Gracias, Señor, por la exhortación de tu palabra a nuestros corazones. En tu nombre oramos, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.